se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas Ahora cosas sí, ya estamos empieza presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, ¿Para y vos qué pensás?, para Radio Tortuga 92.9. Hoy ha titulado su columna La libertad y el Estado según Milei. ¿Comenzamos, Aurelio? Bueno, creo que es importante, a pesar de que nos llaman permanentemente a la acción periodística, me refiero, la vorágine de sucesos que caracteriza este momento de la vida del país. Cuento como intimidad del programa que cuando me preguntó ayer María Inés cuál iba a ser el tema de hoy, le mandé la información y le dije que, bueno, que eso estaba supeditado a que Milei me lo permitiera. Claro, sí. Porque estaba pendiente el discurso presidencial en el Congreso y bueno, yo no sabía si no iba a tener que improvisar sobre algunas de las cosas que iba a señalar o a difundir Milei anoche en su mensaje. Sí. De todos modos, algo podemos decir sobre el mensaje, ¿no? Sí, hay mucho para decir. Porque creo que mucha gente espera que busquemos los periodistas esclarecer de alguna manera qué es lo que pasó anoche. ¿Qué es lo que pasó? Sí. Y lo que pasó anoche creo que lo sintetizó rápidamente en C5N, un programa que a veces me gusta, una medio que a veces me gusta y a veces no, porque no me gusta que me traten de adoctrinar, pero cuando señaló rápidamente Silvestre que en realidad estábamos frente a una invitación al diálogo falsa, porque había que escuchar, cosa que después se pudo leer en un comunicado de la presidencia, que todo lo que estaba planteando Milei estaba supeditado a la previa aprobación de la ley ómnibus. Sí. Y aunque no lo dijo, es obvio que el llamado que estaba haciendo anoche era un llamado que hacía dificultoso o que no podía ser respondido si al mismo tiempo el Parlamento le rechaza el DNU. Claro, sí. Porque Milei interpretaría eso como una ruptura del diálogo. De todos modos, creo que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Creo que es tramposo el llamado, que en realidad Milei trató de mostrarse como dialoguista después de haber estado insultando a todo el mundo y diciendo que el Parlamento era un nido de ratas, pero que me parece que en los debates previos, inmediatos que se generen, bueno, va a quedar en claro que en realidad lo suyo es lisa y llanamente una extorsión y veremos cómo responde el sistema político nacional. Yo creo que no le van a dar el gusto. ¿Por qué creo que no le van a dar el gusto? Una forma de decirlo. Porque aprobar la ley ómnibus y el DNU implica darle la suma del poder público. Y entonces, aún la oposición, lo que se llama la oposición tibia, sí. Si quiere tener alguna posibilidad de negociación, alguna posibilidad de que Milei... Los dialoguistas, digamos. Claro, los dialoguistas. Sí. Para eso no le pueden dar la suma del poder público. Porque si le dan la suma del poder público, Milei no lo necesita más. Ya está. Entonces, ya le puede imponer lo que sea. Pero bueno, veremos. De todos modos, a mí me parece que es imprescindible, sobre todo después que estamos ausentes desde fines del año pasado, dar en este momento invitar a un debate o a una reflexión sobre
sobre las categorías políticas que son el centro digamos, de la ideología y de las formulaciones de Milei. Y bueno, está claro que los dos términos que más, digamos, son manejados y que forman parte del discurso de Milei son la libertad y el Estado. Uh-huh. Frente a la formulación de Milei, es frecuente que veamos, cosa que es un problema permanente del comentarismo argentino, veamos hablar del ultraderechista. Y yo creo que la palabra ultraderechista en realidad dice muy poco. Que hay que esclarecer cuáles son los contenidos de lo que estamos hablando cuando nos referimos a cualquier posición política nacional y entonces usamos de una manera muy pobre y muchas veces confusa las palabras derecha, centro, izquierda, demás. Porque si lo ponemos a Milei en el bando de la ultraderecha global, y bueno, creo que la primera figura que se nos viene a la cabeza es Trump, uh-huh, o Meloni, la primer ministra italiana, y en los dos casos nos encontramos con que, contrariamente a lo que ocurre con Milei, se trata de gente que defiende los intereses nacionales. Es decir, si algo que caracteriza a Trump es haberle puesto límites al globalismo de un sector de la élite económica norteamericana con la consigna de Estados Unidos primero y buscando que los capitales, digamos, internacionalizados de los Estados Unidos vuelvan a Estados Unidos, se radiquen en Estados Unidos, den trabajo en Estados Unidos y en consecuencia transformen o le devuelvan a Estados Unidos la grandeza industrial que tuvo durante muchas décadas. Más allá de que ese programa pueda viabilizarse o no, pero esos rasgos del posicionamiento de Trump y el hecho de que tenga uno de sus sostenes más firmes en los obreros blancos de los Estados Unidos, muestra una diferencia abismal con lo que significa Milei. Porque Milei en realidad es el más extremado de los cipayos, de los apátridas que digamos, que no está solo, por supuesto, pero del conjunto de apátridas que, digamos, que tienen algún peso en la sociedad argentina y en el campo de la lucha ideológica dentro de la Argentina. O sea, Milei hace en ese sentido lo contrario de Trump. En lugar de proteger lo propio, por ejemplo, en un terreno, y creo que no hace falta que yo le aclare al público que no soy, digamos, un admirador de Mañeto, precisamente, pero en el terreno del Internet, Milei está trayendo a empresas internacionales al negocio de Internet en términos en los cuales, de alguna manera, va a afectar el negocio de Mañeto. Y eso va a ocurrir en muchas áreas, a pesar de lo cual la élite empresaria argentina, que es muy canalla, no hace falta ser marxista para advertir que es extremadamente ventajera, chorra, canalla, apátrida y que nunca ha apostado a lo que ha sido característico de las burguesías o del empresariado de los países centrales, como Estados Unidos, como Japón, como Gran Bretaña, como Francia, como Alemania, que se caracterizaron por
buscar enriquecerse enriqueciendo a su propio país. O sea, la búsqueda que es connatural al capital de acumular riquezas, en el caso de ese empresariado, de ese capitalismo, estaba vinculada a transformar a su propio país en el eje de ese proceso de acumulación. Y en tal caso, en subordinar a una periferia colonial y semicolonial a ese objetivo de acumular en un centro que era el país propio. Lo característico del empresariado nacional es que, ¿por qué digo chorro? Y porque, por ejemplo, uno de los empresarios emblemáticos de la Argentina, Pablo Roca, logró adueñarse de Somisa durante el gobierno de Menem por $100 millones. Voy a repetir la cifra, $100 millones. Somisa factura anualmente $18.000 millones. O sea, claro, Menem le regaló Somisa, o mejor dicho, Pablo Roca le robó Somisa a los argentinos. Una empresa pública que había sido construida con el ahorro argentino, porque el Estado es en ese sentido nuestro representante pleno. El dinero del Estado es el dinero que el Estado ha logrado acumular con el ahorro que no ha gastado y ha logrado acumular con el ahorro de los argentinos. Bueno, Roca, se quedó con eso poniendo dos monedas. La Nación y Mañeto, y con esto cierro porque no voy a hablar de todo el empresariado, se adueñaron de papel prensa como creo que es público y notorio, por una extorsión a la cual fue sometida la familia Greiber durante el proceso militar, con amenazas de muerte, para que firmaran la documentación transfiriéndole al Grupo Clarín y a la Nación y a La Razón la empresa Papel Prensa por $2. O sea, también fue eso un robo. O sea, otro anarquista que era anarcocomunista, no anarcocapitalista como Milei, tiene un librito que se llama La propiedad es un robo, donde Proudhon demuestra, porque además su razonamiento es perfectamente coherente, que la propiedad se construye quedándose con el dinero de otros. Así se construye la propiedad. Bueno, esto la construyeron quedándose con el dinero de los argentinos. Ahora, cuando Milei habla del Estado, no hace críticas a ese Estado, al que regala empresas. No hace críticas al Estado que deja alevosamente ingresar a la Argentina al capital financiero que hace los negocios que se llaman bicicleta y se lleva millones de dólares de intereses durante un plazo de 1 o 2 años, como ocurrió, entre otros casos, en el gobierno de Macri. Y después, cuando el negocio se agota, se lleva todo al país de origen, y como no lo puede llevar del mismo modo que lo trajo, lo lleva, en base a un préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional, con lo cual el país se queda con las deudas y ellos se llevan lo que trajeron y los intereses que ganaron en la operación. Y bueno, y se cumple la famosa consigna de la canción de Atahualpa, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Bueno, ahora, esa libertad de chorear, es la libertad a la que se refiere Milei. Porque si Milei fuera un partidario consecuente y hasta el fin de la libertad, y no la tendría la Bullrich en el Ministerio de
de seguridad, digamos, atentando contra la libertad de los argentinos de protestar y de manifestarse y de circular. O sea, es una libertad que para unos incluye la posibilidad de chorear y para otros incluye solamente, como lo dijo Milei en alguna ocasión, la libertad de morirse de hambre. Y el Estado no, tampoco en ese sentido, digamos, uno encuentra en la doctrina o en la ideología de Milei una coherencia y solidez que digamos que lo autoriza al discurso. Porque la destrucción del Estado o la desaparición del Estado, que para Milei es una organización criminal en sí misma, haga lo que haga, ya por su sola existencia ya el Estado es una organización criminal, dice Milei, porque le saca a unos para darle a otros. Y eso es un robo. Ese sí es un robo para Milei. Lo otro, el quedarse con Somisa por 2 pesos no es un robo. El robo es, digamos, restarle algo a los beneficios de las sanguijuelas y los chupasangres para que puedan vivir los trabajadores, las clases medias, el pequeño comercio, los marginalizados del sistema, para que puedan tener educación, salud, y hasta para que haya policía para reprimirlos. Porque, ¿por qué digo esto? Porque el Estado no nació de un repollo. El Estado nació para que no vivamos, y eso lo dicen con claridad intelectuales que han sido durante siglos el mundo, la referencia intelectual de la sociedad burguesa, o sea, la sociedad capitalista, como Hobbes o como Rousseau. El Estado existe para que los hombres no vivan en estado de naturaleza. Porque en estado de naturaleza, si es que eso alguna vez existió, porque en realidad el Estado se remonta milenios en la historia humana, si alguna vez existió el estado de naturaleza significa que yo, si soy más grandote, más fuerte, o tengo una piedra en la mano, le rompo la cabeza a cualquiera. La ley de la selva. La ley de la selva, eso sería la ausencia del Estado. Ahora, mi ley no propone la ausencia del Estado, porque si el Estado, digamos, si propusiera eso, y disolvería ya mismo las fuerzas de seguridad digamos, y renunciaría a reprimir, y que los argentinos, los trabajadores, las clases medias, los empresarios, nos las arreglemos como podamos o nos destruyamos como podamos unos a los otros, digamos, respondiendo a la ley de selva. Entonces, en realidad, a Milei le ocurre como le ocurría a los anarcocomunistas, que digamos, sostuvieron que no tenía que existir el Estado hasta que se les vino encima en el país donde eran más fuertes, que era en España, la Revolución Española, y para luchar contra la derecha franquista tuvieron que ocupar algunos ministerios en el gobierno republicano español. O sea, claro. Bueno, si estás en contra del Estado no puedes ser ministro, pero como la realidad es más fuerte que las teorías falsas, terminaron ocupando ministerios para luchar contra Franco. Digamos, digamos, en eso consiste la doctrina Milei. Ahora, si uno aparta, cosa que es muy higiénica, toda la hojarasca pútrida de la ideología de Milei y se conecta con lo que Milei realmente es, porque Milei es lo que hace. Hay que ver lo que hace, no lo que dice, para entender quién es Milei. Se encuentra con un posicionamiento que expresa de una manera extremada, impiadosa, salvaje y anticivilizatoria los intereses del núcleo de poder económico dominante
sin Sí. límite ninguno. Entonces, en nombre de esos intereses, en nombre, como dijo, acaba de decir el Papa, en nombre de la adoración al Dios dinero, digamos, sacrifica todos los bienes y derechos y necesidades colectivas que son la base de la existencia de una sociedad. Porque, María Inés, alguna vez creo que me has escuchado decir en esta columna que los esclavistas Sí, podían ser muy brutales en su relación con los esclavos, pero tenían un límite. Sabían que el esclavo, para que trabajara, no había que matarlo y había que alimentarlo. lo básico. Una Sí. clase dominante, como de alguna manera fue nuestra oligarquía tradicional hasta cierto momento, pensemos en la Argentina que entró en crisis recién con la crisis del 30 y que tuvo que buscar una nueva realidad porque evidentemente la sociedad, la Argentina agroexportadora no daba más, se había agotado como modelo, a pesar de lo cual Milei, con una profunda ignorancia, desfachatez y capacidad de fabulación, considera que esa Argentina era el país más rico del mundo, cosa que en realidad no lo fue nunca. Argentina no fue nunca el país más rico del mundo. En la época a la cual se refiere Milei, el país más rico del mundo era Gran Bretaña, que tenía un producto per cápita infinitamente superior al argentino, digamos que vendía su producción industrial en todo el mundo. Ayer veía un cuadro de la producción textil inglesa donde uno ve digamos, cómo la industria textil inglesa vendía en América Latina, en Asia, aún en viejas civilizaciones como China e India, que tenían una industria textil milenaria, como habían logrado bajar los costos de una manera impresionante, digamos, imposible para la industria artesanal, le imponían sus productos, arruinando las producciones textiles locales en todo el mundo. Ese es el país más rico del mundo. La Argentina era un país que tenía una oligarquía ganadera que viajaba a Europa en barco llevando hasta vacas para tomar leche fresca, pero que tenía, digamos, en la ciudad capital, en la ciudad estrella, en la Reina del Plata, digamos, que era Buenos Aires, centenares de miles de ciudadanos viviendo en conventillos, hacinados, en la más ruina, miseria y en la peor explotación. Y que tenía, salvo la zona pampeana, que era la zona relativamente acomodada y próspera de Argentina, tenía a la mayoría de sus provincias supuestamente pobres, entre comillas. En realidad se trataba de provincias ricas, empobrecidas por una política, sumidas en la marginalidad que era característica en esa época de Jujuy, de Salta, de Catamarca, de La Rioja, bueno. Entonces, creo que es importante desmontar este aparato ideológico que presenta Milei y relacionarse con lo que realmente Milei representa, digamos, para cerrarle la posibilidad de seguir vendiendo una de las ventanas por las cuales le vende espejitos a una parte todavía importante, que creo que ya no mayoritaria, de la sociedad argentina. Beatriz, Aurelio, ¿puedo hacerte la pregunta? Beatriz dice acá, ¿por qué convoca a los gobernadores al pacto del 25 de mayo si no son ellos quienes pueden aprobar o no aprobar leyes? Los convoca porque cree que los gobernadores, acuciados por la necesidad, van a forzar a los legisladores a apoyar la ley ómnibus y el DNU. Los gobernadores, como es obvio,
como lo veíamos hace un rato, incluso en esta entrevista que le hicieron al intendente de Altagracia, están acuciados por las necesidades de responder a la sociedad, a las demandas sociales de la sociedad, de un modo que un legislador no sufre. Claro. Entonces, quiere utilizar a los gobernadores, que por algo han sido ellos y no los legisladores los que han tenido que rebelarse, porque lo estaba ahogando, digamos, para que a través de los gobernadores queden extorsionados los legisladores de todos los partidos para darle la suma al poder público, que en realidad es lo que quiere, porque la suma del poder público es más importante que el contenido que el resto del contenido tanto del DNU como de la ley ómnibus, aunque los contenidos de la ley ómnibus sean siniestros, pero la sustancia de las dos disposiciones es otorgarle a Milei un poder propio de la monarquía absoluta, para que él disponga, digamos, soberanamente lo que hace de cada cosa en el país. Y creo que eso es lo que no le van a dar. Claro, la pregunta también sería, esta política que se está llevando a cabo, digamos, ¿tiene que hacer una espera hasta el 25 de mayo, hasta ese pacto del 25 de mayo? Porque lo escuchaba el gobernador de Córdoba, Yarlora, decir, pero ¿y mientras tanto? Bueno, lo que pasa es que creo que no es así, porque si yo no entendí mal anoche, y aunque no lo hayan dicho anoche, es obvio, pero creo que haber entendido bien de que hay una invitación inmediata a reunirse en la Casa Rosada para empezar digamos, a hablar del tema del presunto pacto de mayo. Ahora, a esa cita que se me ocurre que va a ser esta semana o muy próximamente, bueno, que es donde Yarlora dice que hay que convocar además a sectores sociales, empresariales y demás, sí. Y que sería el primer paso preparatorio para el 25 de mayo, sí. A esa cita, en esa cita van a empezar a barajarse, digamos, a ponerse boca arriba las cartas. Y si la carta, como ya quedó claro anoche, es primero, antes de seguir dialogando, me tienen que aprobar la ley ómnibus. Es como una extorsión. Sí, eso es claramente una extorsión. Pero si ya ha sido formulada anoche, lo menos que uno puede pensar es que va a ser repetida en la primera reunión, como diciendo, planteando una negociación de toma y daca. Hasta, por ejemplo, para dar un ejemplo, hasta podría decirle, bueno, yo les doy el incentivo docente, pero me firman la ley. Claro, eso es lo que escuchábamos que decían los analistas, o sea, es, si quieren recursos, firmen. Y si no, claro, no hay nada. Y si no, no hay nada. Nada. Si no hay nada. O sea, eso en el lenguaje universal se llama extorsión. No hay otra palabra que darle. Estaríamos hablando de un poder económico que el gobierno nacional se arroga, porque se lo apropia, y después dice, yo te lo voy a devolver si vos me das el poder absoluto. Ese dinero que la nación dice, yo te lo doy si pinta, ¿de dónde lo saca? Es que tampoco se trata de que el dinero no exista. La plata, la frase no hay plata es un eslogan. No, para, lo planteé mal. El otro día, para contextualizar, Yarlora dijo, ¿la nación qué crea? Sí. Es decir, hay una transferencia de las provincias a la nación y la nación luego distribuye. ¿Es así? Ese es el mecanismo. Entonces, ¿podría pensarse de que los gobernadores podrían decir, te voy a dar la guita para que después vos me extorsiones, no te doy nada? ¿Puede darse una situación donde los gobernadores dicen, bueno, listo, se acabó nuestra transferencia,
se acabó la nación, bueno, quédate solo, Milei, con tu ilusión de país. Claro, pero lo que pasa es que no es exactamente así. ¿Por qué? Porque las provincias, digamos, son las productoras de lo que se recauda de la nación, pero el sistema de recaudación es un resorte de la nación, no de las provincias. No es que las provincias cobran los impuestos y le mandan la plata. La nación cobra la plata a través de la AFIP. Bien. Con el impuesto a las ganancias, impuesto a el IVA. El IVA, el IVA no lo recauda de Anjariola, el IVA lo recauda de la AFIP. Con lo cual estás diciendo de que pesa sobre la nación una responsabilidad, independientemente de la voluntad del presidente, que es la de transferir estos fondos a los estados provinciales, porque hay una ley que lo dice. Claro, pero Entonces, lo que pasa es que la ley de Milei es la ley del capricho. bueno, ¿y qué pasa entonces Sí. ahora con el Poder Judicial? Frente a este hecho flagrante donde él dice, no, yo no te doy nada. ¿Qué pasa con las provincias? ¿No han hecho presentaciones judiciales para que esto... Chubut sí hizo, Chubut. Bueno, hemos visto el caso Digo, de porque Chubut. en este diálogo el Poder Judicial parece que no existe. Hemos visto el caso de Chubut y hemos visto en ese caso una resolución de la justicia dándole la razón a Chubut. Y el gobierno Yo no- dice que va a apelar a la Corte Suprema de Justicia. Sí, pero ya mandó los fondos. O Sí. De Chubut, sí. Sí. Sí, ya mandó claro, los fondos, sí. porque Sí, los envió. Sí. la resolución del juez, digamos, no postergaba la concreción del envío digamos, a la resolución de la Corte Suprema. La transformaba, digamos, en una obligación De cumplimiento inmediato. Envió los fondos, pero apeló. Claro. Y hacia la Corte se dirigió. Claro, apeló, ¿no? Sí, supongo que Sí, a la Corte. sí, no a la sé, Corte, sí, a la Corte. Pero, ¿qué ocurre si ese mismo fallo, digamos, favorece al resto de las provincias que han sufrido lo mismo? Claro. El mismo? Bueno, ahora, convengamos una cosa, ¿no? Convengamos, y si el tiempo no nos impide seguir con estos comentarios, pero convengamos que el cuadro de la judicialización permanente es un cuadro de caos. Totalmente, sí. Ah. Y mientras tanto, porque uno se pregunta, Claro, mientras tanto, claro. ya la situación se está tornando muy dramática para estratos sociales que, bueno, están en una situación muy delicada. Yo vengo diciendo, María Inés, Roberto, que esto, digamos, va hacia una crisis política. Y hasta el momento Sí. no encuentro razones para creer que hay otra salida posible. Porque en la cuestión se conjuga la rigidez intelectual, llamémosle así, de la política del gobierno, con otro elemento del cual acá no hemos hablado, que es la locura, el desquicio psíquico del presidente. Y que es un factor que está jugando por la importancia del personaje. Un loco cualquiera no hace daño, pero a menos que sea un loco criminal. Pero un loco que insulta, que agrede, que dice barbaridades, y normalmente no hace daño. Pero sí, el presidente de la República hace daño y se transforma en un factor de la realidad, en una de las cosas que no pueden ser ignoradas, porque adquiere un peso propio. Bueno, cerramos acá entonces. Así es, tremendo panorama. Bueno, entonces así cerramos la columna política de Aurelia Argañarás. Se llamaban tierra adentro la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera.